Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctor. Sí, Ujú. Entonces, a ver, primero que todo, ayer en el grupo de WhatsApp les puse los temas que iban al cuarto parcial. Bien, como habrán visto, les estoy facilitando enormemente eh, la buena nota. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, estamos de acuerdo. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, los temas que les van es tórax, todo, diagnóstico de tórax. Eh, Todo va de patología pulmonar, patología pulmonar, acuérdense que es radiografía de tórax, ecografía de tórax, sobre todo para diagnosticar derrame pleural. Bien, no vamos a hablar de ecografía pulmonar porque eso es muy específico. Bien, pero bueno, ya irán viendo que en neumología que tiene su utilidad, sobre todo después del COVID, el manejo de la patología pulmonar grave ha ganado mucho espacio en la ecografía pulmonar, cuando hace unos años era impensable, o sea, no había ningún tipo de relación entre ecografía y, y patología pulmonar. Se decía que no se usaba, no tenía ningún tipo de aplicación en los pulmones los ultrasonidos, porque eran órganos aireados, igual que en hueso. Bien, pero ya en la actualidad sí se utiliza notablemente los protocolos de manejo de patología pulmonar, van a ver que es con eco pulmonar, pero realmente todavía no existe la gran extensión de esto y de que se aplique. Bien, tomografía de pulmón, ahí es importante saber reconocer los distintos diagnósticos de patología pulmonar. Acuérdense que pulmón hay patologías parenquimatosas, patologías pleurales, intersticiales y bronquiales, ¿bien? Y vasculares, ¿bien? Eso está muy bien en el libro de imagenología de los autores cubanos, ¿bien? Cómo se describe radiológicamente un derrame pleural, un neumotórax, un acceso pulmonar, una neumonía, la imagen básica de la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón primario, el cáncer de pulmón metastásico, y, y, y bueno, en corazón, pues ahí tienen importante el tema de la determinación del índice cardíaco, reconocer cuando hay o no hay cardiomegalia, el, la utilidad de la ecografía, la ecocardiografía, en el estudio del corazón, y la utilidad de una radiografía de tórax para diagnosticar insuficiencia cardíaca. Eso que yo les hablé que eran las manifestaciones pleuropulmonares de insuficiencia cardíaca, que en el libro de imagenología viene como manifestaciones pleuropulmonares de la estenosis mitral, pero eso le sirve a toda la insuficiencia cardíaca como enfermedad, como síndrome. Bien, también
En patología torácica va esófago. Saber que el esófago es un órgano que no es radiopaco y que para estudiarlo desde el punto de vista radiológico hay que usar contraste, en este caso contraste varitado. Así que el estudio se llama esofagograma o esófago varitado y que el vario tiene sus contraindicaciones. La principal es que no se debe usar o sospecha de perforación. ¿Sí? Y bueno, los distintos diagnósticos esofágicos, acalasia, cáncer esofágico, divertículo esofágico, pólipo esofágico. El diagnóstico de patología esofágica en muchas es principalmente, aunque a veces hay situaciones de compresiones extrínsecas que el esofagograma, pues, el esofagograma es un estudio que tiene peso, ¿bien? Bien, en tórax también está el estudio del mediastino, ¿bien? Y ahí nos queda por estudiar los ganglios linfáticos, bien, la imagen del linfoma, cuando hay adenopatías mediastinales, ¿eh? Bien, esa tiene el tema de patología final. Bien, el ensanchamiento del mediastino y las imágenes policíclicas, radiopacas en mediastino. Siempre en tórax hay los pasos lógicos para informar una radiografía. Sí, doctor. Colegas, primeiro agradecer por su Además, le estoy y es, ¿y por qué tantos corazones? Pueden dejar de ver nuestro periodismo. Vale, vale. En abdomen, acuérdense que no pueden dejar de ver retroperiodismo. Urograma descendente, recordar que el urograma descendente es un estudio yodado.
que tienen que saber bien las contraindicaciones de los contrastes yodados, sus complicaciones que pueden aparecer, la contraindicación, las precauciones. Antes de hacer un urograma descendente, Nadia, siempre hay doutor, que... Nadia, pode A ver, continuar. hay personas que tienen la mano levantada. ¿Quién levantó la mano? ¿No? ¿Nadie? Ya. Entonces, eso es importante saberlo. Que, por ejemplo, antes de hacer un urograma descendente, ustedes saben que una de las precauciones es tener a mano una creatinina reciente. Y que la creatinina es un estudio de la función renal. Si la creatinina está alta, eso es un indicador de que la función renal está dañada y por tanto no se puede hacer el estudio. No hay vuelta. Bien. Si el estudio está parcial, si el paciente es alérgico al plan B, con otro tipo de estudio que no necesite contraste yodado, se pueda obtener información. Bien, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, saber las indicaciones de un urograma descendente. Por ejemplo, a un paciente con una infección del tracto urinario, un solo evento, no se le indica un urograma descendente. En cambio, tengo un niño masculino, varón, que me hace infecciones del tracto urinario recurrente. Eso hace pensar de que quizás haya una malformación. Por ejemplo, la duplicidad del sistema pielocalicial muchas veces se presenta en niños como infecciones sexis urinarias recurrentes en el varón, que no es frecuente a diferencia de la mujer. Bien, entonces esos aspectos son importantes, porque siempre cuando yo voy a indicar este tipo de estudios invasivos, estudios en que yo voy a poner en riesgo la vida del paciente, en que lo voy a exponer a efectos adversos, en que lo voy a exponer a radiaciones, yo tengo que justificar ese estudio. Bien, tiene que estar justificado. Bien, usted por un catarro común no se va a hacer una tomografía de pulmón. ¿Estamos de acuerdo, Leida? ¿Estamos de acuerdo, Bruno, Elisandra, John Jr., por una cefalea tensional, usted no se va a hacer una de cráneo. Una cefalea porque usted está en época de examen, no se va a hacer un ataque de cráneo. Es normal. Por un episodio de palpitación, porque usted tomó cafeína, Red Bull, porque está estresado, porque ha dormido poco, usted no se va a hacer un cateterismo cardíaco, una prueba invasiva. O sea, usted tiene que siempre ir de lo simple a lo complejo, evaluando la real necesidad del paciente. Por eso las pruebas diagnósticas, las distintas pruebas diagnósticas tienen indicaciones y tienen contraindicaciones. Y yo siempre tengo que eso tenerlo en cuenta. Bien, y eso está en los libros, eso está. Y yo les he dicho siempre que el mejor médico no es el que más pruebas diagnósticas indica. El mejor médico es el que con menos pruebas diagnósticas es capaz de hacer buenos diagnósticos. Bien, porque cuando usted abusa de los medios diagnósticos, primero usted incrementa los costos del hospital, ya sea público o del seguro. Segundo, usted expone al paciente a pruebas innecesarias. Tercera, usted aumenta la incidencia de falsos positivos. Bien. Y cuarta, usted quizás pierda tiempo en indicar una prueba que el paciente no necesita en detrimento
de indicar una prueba que realmente necesite el paciente y eso constituye una demora en el diagnóstico. Bien. Bien, o sea, no es indicar por indicar. Acuérdense que siempre tiene que haber un hilo en la atención al paciente y ese hilo, ese continuo, esa trama la determina la semiología, la clínica del paciente. Bien, entonces esa parte es importante que la tengan en cuenta. O sea, primero yo tengo que hacer la anamnesis, el examen físico, y en base a eso yo voy a determinar qué estudios, ya sea de laboratorio, de imagen, necesita el paciente. No al revés. Que a veces queremos que el paciente se haga los laboratorios, se haga las pruebas primero y después lo vemos. No, eso es anticientífico. Y la idea es transmitirle esto. Bien, bien. Una ecografía, es verdad, es inocua. Por hacerse usted una ecografía no se va a morir, pero las radiaciones implican exposición. Las tomografías implican exposición en grande a la radiación. Y si no son necesarias, usted entonces cuando la necesite, entonces va a estar doblemente expuesto. Por la que se hizo que sí necesitaba y por la que se hizo que no necesitaba. Entonces esa parte siempre es importante y esto quizás yo no lo pregunte en el examen, pero eso es importante para la vida, ¿sí? Y ustedes están a poco tiempo. Ustedes están a poco tiempo ya de ser médicos. Entró un bicho aquí. Están a poco tiempo de ser médicos. Entonces, esta parte es importante que la tengan presente. ¿Bien? A ustedes les queda ya cuarto y quinto. Sexto ya son médicos internos. Entonces, ¿queda claro esa parte? Bien. Las distintas fases del urograma descendente. Bien. Que tiene una variante tomográfica que es el llamado UroTac. Bien. Ahí también va a entrar ecografía renal, saber las dimensiones del riñón, saber cómo se describe la imagen de un quiste renal, cómo se describe la imagen de un lito, cómo se describe la imagen de un tumor en ecografía. Saber cómo se describe y yo maté el bicho, ahora está fedendo feio el bicho. Se están riendo. Es realmente, tomara que sea el bicho, no es otra cosa, y otra cosa te va a explotar. Entonces, no sé cómo se llama. Parece una barata, mas no es barata, no. Potó, doutor. Mas tu não viu? Mas que tiene huele fuerte, es potó, é um besouro, não sei como se llama em É um besouro mesmo. É um besouro. Ele é muito fuerte, feo es. Tá cheirando aqui a gordura antiga. Se ele fede muito, Deus me livre. Mejor el café. El café huele rico. Ah, el café, Leida. Bueno, pero a esta hora ya no. Verdad. Bien. Entonces, esa parte es importante de saber diagnosticar ecografía renal. Bien. Saber ecografía de vejiga. En la vejiga se pueden diagnosticar tumores.
que la vejiga para estudiarse por vía transabdominal tiene que estar llena. Si no está llena, ella está colapsada, entonces no la veo. Bien. Saber el diagnóstico de las lesiones prostáticas por ecografía, ya sea por ecografía transabdominal. Bien. Y la utilidad que tiene la tomografía y la resonancia en el cáncer de próstata, que es sobre todo para estudiar si hay metástasis en distintas partes en la pelvis masculina o en los ganglios paravertebrales, aórticos, ganglios linfáticos o en órganos vecinos. Bien. Importante hígado. Cómo está la ecogenicidad del hígado en el caso de un hígado graso. En la cirrosis vimos cómo se veía el hígado, incluso en el examen lo pregunté. Vesícula biliar importante, cómo se ven los litos. Acuérdense que siempre que decimos litos o piedra, se dice imagen ecogénica o hiperecoica con sombra acústica. Y si hablo de quiste, tengo que decir imagen anecoica o ecolúcida con refuerzo posterior. Bien. No es capricho, es que eso le da más certeza a que es ese tipo de lesión de imagen. Ya después usted lo mide, si mide tanto por tanto, dónde está localizado, si está en el fondo, si está en el cuerpo, si está impactado en el ciste, en la desembocadura del conducto cístico. Ya después usted puede localizarlo, describirle otras cosas, pero para reconocer su naturaleza como lito, esa parte es importante, es básica. Bien, ahí vimos también esófago y estómago, disculpen, estómago duodeno, son los estudios contrastados de estómago y duodeno, se hacen poco en la vida real, se hacen muy poco porque han sido desplazados por las técnicas endoscópicas. Pero son estudios que siguen siendo válidos en ciertas circunstancias, en que sobre todo cuando está contraindicado o no es posible hacer la endoscopía superior. Bien. Ahora, también vimos páncreas, sobre todo el diagnóstico del cáncer de páncreas, bien, que tiene su diagnóstico ecográfico, igual los quistes de páncreas que se ven en los pacientes que han sobrevivido episodios de pancreatitis aguda. Bien. Saber que en abdomen, en ecografía abdominal, es importante describir el líquido libre en cavidad, que muchas veces ese líquido libre puede ser líquido ascítico, pero por ejemplo en un paciente que ha sufrido un golpe politraumatizado, puede ser manifestación de un hemoperitoneo por rotura de una víscera maciza, o en una mujer con dolor bajo vientre y amenorrea en edad fértil, ese hemoperitoneo puede ser señal de un embarazo ectópico roto. Bien, entonces esa parte es importante, sobre todo en la evaluación del espacio hepatorrenal o espacio de Morrison, que se encuentra en el lado derecho. Bien, ¿por qué? Porque el líquido en cavidad peritoneal, ahí es donde primero se va a depositar. Si ahí no hay en ningún otro lado de la cavidad abdominal. Bien, esa parte es importante que la tenga. Si es una citis masiva, entonces el líquido se va a ver donde quiera. María Lilia levantó la mano. Buenas noches, doctor. Sí, adelante.
La ecografia para diagnosticar quando não está roto é muito difícil, não, porque eu mirei um caso que o médico não conseguiu diagnosticar, o endométrio não estava muito engrossado e se mirava como uma massa. Sí, el diagnóstico, no, escuchen, no siempre los diagnósticos son fáciles. Hay diagnósticos que son difíciles. Lo que pasa es que cuando ustedes roten por ginecología van a ver que muchas veces imágenes dudosas en la ecografía abdominal pueden ser más esclarecidas con la ecografía transvaginal. ¿Ya, María Lilia? Sim, doutor, e em este caso também com um beta quantitativo, não? Ajá. Y lo otro es que tú tienes que, o sea, tú tienes que siempre tener en cuenta que tú estás viendo al paciente como un todo. Un momento, un momento. Ya. Ya. Bien, entonces, sí están colocando ambientador. Ya. ¿A qué quería que me saltara? Ahora me están reclamando porque lo maté. Sí, tiene mal olor. Ay, incluso, mira, ya. Bueno, ya. Ahora huele a gardenia. Bien, entonces, hay casos que son difíciles. O sea, no todo en medicina, no todos los diagnósticos son así como se ven. Hay casos que tienen presentaciones atípicas, hay imágenes que no son las esperadas, que son dudosas, ¿entiende? Pero usted tiene que siempre ver el paciente como un todo, ¿entiende? Usted siempre tiene que ver el paciente como un todo, ¿entiende? Usted tiene que integrar la clínica del paciente, la epidemiología del paciente, el examen físico, los laboratorios de sangre, bioquímico y las pruebas de imagen. Bien, usted siempre tiene que integrarlo. Y saber que en la práctica médica, cuando nos enfrentamos a casos difíciles, los médicos tenemos la oportunidad de solicitar junta médica o discusiones colectivas, donde nosotros ponemos el caso en disposición de otros colegas con más experiencia y al final el criterio que se tiene va a ser un criterio de equipo. Bien. E também, doutor, lo bueno es que hoy día ya casi todo, por ejemplo, acá en el hospital nosotros tenemos, se hace una tomografía, se puede enviar para, já sale com Exacto. laudo. O eletrocardiograma igual, enviamos y en 10 minutos llega con laudo. Tiene que ser, son estudios que tienen que venir con un informe, pero escuchen, acuérdense que siempre el médico que hace el laudo pone algo que dice así: los resultados de este estudio deben analizarse según las manifestaciones clínicas del paciente, en ningún caso de manera individual. ¿No dice eso? Siempre los laudos te dicen eso, de que siempre el estudio tiene que ser analizado en el contexto del paciente. Porque miren, no hay ninguna prueba diagnóstica que sea 100% segura. No hay ninguna. Hay falsos positivos, hay falsos negativos, hay formas de presentaciones de ciertas enfermedades que no es la habitual. Existen enfermedades, por ejemplo, el embarazo ectópico, ya que estamos hablando de eso, en ginecología es conocido como el gran simulador. ¿Lo sabían? Sí, Usted había oído eso, María Lilia, ¿no? sí. ¿Entiende? Pero yo miré pocos casos de embarazo ectópico, pero los dos que yo miré, las dos pacientes
le hicieron 2 curetajes porque achavam que era Aborto. aborto incompleto. Ujú. E depois de, Y estaba en e una depois, trompa. sim, depois de umas 3 ecografias e de la sintomatologia, paciente com febre, com dolor intenso, calafrio, aí que se conseguiu ligar um diagnóstico. E ele beta. Exacto. Entonces, no, hay casos que no son fáciles. Hay casos que no son fáciles de diagnosticar para ningún médico. Bien. Hay casos, hay pacientes, miren, que el paciente ayuda, que el paciente coopera, que el paciente te cuenta todo, que el paciente hasta por ejemplo, miren, cuando yo estaba recién graduado, había en la comunidad donde yo estaba, en comunidades vecinas había un brote de dengue, surto, y habían dado ya la alerta de que teníamos que estar vigilantes de los febriles. Y yo estaba de turno y fue una paciente y me dijo, doctor, a mí hace años me dio dengue, yo llevo 2 días con fiebre y me siento lo mismo que la vez que me dio dengue. O sea, la propia paciente me estaba diciendo a mí que se sentía lo mismo que se había sentido cuando le dio dengue. Entonces, ¿quién soy yo para decirle, usted no es médico, usted qué sabe? No, yo le tengo que creer. Sim. Yo le tengo que creer. O sea, ella misma me lo dijo y fue el primer caso de dengue que se diagnosticó ahí en la comunidad. Pero ella misma me lo dijo. Dijo, doctor, yo me siento lo mismo que me sentí aquella vez que me dio dengue. Pero a veces hay pacientes que te ocultan, que no te lo dicen. El tema de embarazo ectópico a veces se ve en adolescentes que no quieren que los padres sepan que tienen relaciones sexuales, o en personas que tienen relaciones que no son públicas y no quieren que se sepa que son sexualmente activas. O mujeres jóvenes que no tienen experiencia, que no saben, eh, y entonces a veces engañan al médico, no le dicen la información completa, entonces a veces el médico se pierde, Sim. ¿entiendes? O el familiar que los acompaña no aporta, ¿entiendes? Verdade. Entonces, esa parte pesa, por eso siempre al paciente hay que educarlo en que tiene que decirle la verdad al médico. Al paciente hay que educarlo y hay muchos pacientes que ocultan, que no le dicen al médico todo por vergüenza, por preconcepto, y no se dan cuenta de que los que se afectan son ellos mismos. Bien. Entonces, entonces, en abdomen también es importante saber interpretar una radiografía de abdomen simple de pie, que tiene mucha utilidad. La van a ver que se usa mucho en cirugía, sobre todo para diagnosticar oclusión intestinal. Y que la imagen más frecuente de encontrar en oclusión intestinal es el signo de los tubos de órganos, que son la presencia de distintos niveles hidroaéreos, y el signo de la escalera. Bien, esa parte es importante. Esto lo verán cuando roten por cirugía, la utilidad que tiene, cómo los cirujanos indican tanto la radiografía de abdomen simple de pie. Bien, de pie. Doutor, então seria ele mesmo ilho paralítico? El hilio paralítico es un tipo de oclusión intestinal, pero es una oclusión intestinal
muchas veces corregibles, porque muchas veces se ve por hipopotasemia, ¿entiendes? O por ejemplo, en los pacientes operados de abdomen y que no deambulan precozmente, pueden hacer un hilio paralítico, pero es una oclusión intestinal funcional, ¿bien? Funcional, ¿bien? ¿Ya? Esto se mira mucho en recém-nascido, doutor, também, quando as madres utilizam té, eu mirei 2 casos. ¿Utilizan qué? Té de hortelã, chá. No, sí, sí. No, cuando la madre usa té e infusiones en pediatría, puedes hasta ver intoxicaciones, muertes. En niños menores de 2 años está, en sentido general, en niños está contraindicado la medicina natural. Bien, está contraindicada. La medicina natural en niños. Bien. Sí, sí. Pero a veces hay que ver, porque a veces el niño tiene una oclusión intestinal, los niños pueden hacer una invaginación intestinal y la madre le da un tecito y el tecito le causa efecto, el matecito le causa un efecto que le da más vómito y entonces la irritación que produce el té empeora el cuadro que ya tenía el niño de abdomen agudo y demora en ir al médico porque piensa que con un mate de manzanilla a un niño de 2 años se le va a quitar una oclusión intestinal. O a veces es dolor abdominal y lo que tiene es una apendicitis. Y le dan un té, le dan un mate y piensa que y no, la apendicitis no se quita con mate ni con té. Siempre escuchen bien, a modo de consejo, sean muy cuidadosos con los dolores abdominales. Bien, Sí, muy doctor. cuidadosos. En 15 minutos. Bien, sobre 15 todo cuando minutos. vean un dolor abdominal de más de 24 horas sin etiología, mucho cuidado. Bien, aquí llegó un aviso de que dicen que esto se va a acabar en 15 minutos. Bien, ya, ya, hay tiempo, da tiempo. Entonces, en abdomen, pues por supuesto, tomografía de abdomen a modo general. A modo general, no, la utilidad que tiene una tomografía de abdomen simple y contrastada. Y caemos en TAC de cráneo. Bien, TAC de cráneo simple, TAC de cráneo contrastada, la utilidad del ataque de cráneo, las indicaciones de un ataque de cráneo, cómo se ven las imágenes del hematoma epidural, del hematoma subdural, de la hemorragia subaracnoidea, de la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia ventricular. Eso está bien claro en los libros. Cómo se ve un tumor cerebral, sobre todo en la TAC contrastada. Bien, se ve como una masa con un halo hiperdenso rodeado de mayor o menor cantidad de edema cerebral. Y importante ver cómo es que se diagnostica el edema cerebral. En una tomografía simple, el edema cerebral se diagnostica por la presencia de una borrosidad, de una poca delimitación, de una mala delimitación o de una pérdida de la delimitación entre sustancia gris y sustancia blanca. Saber que la sustancia gris está localizada hacia la corteza y forma parte de la corteza cerebral y la sustancia blanca hacia el interior del cerebro. Bien, bueno, y el tema que vimos al final de emergencias en estudios en emergencia, los principios de que siempre la prioridad es la estabilización del paciente. ¿Bien? ¿Okay? Muchas veces yo no me puedo llevar un paciente en shock con 70 y 50 de tensión arterial, politraumatizados, con Glasgow en 6,
de entrada, yo no me lo puedo llevar a hacerle una tomografía, porque ese paciente está inestable hemodinámicamente, puede ser que yo regrese con el cadáver. ¿Entiendes? Entonces, saber que en el manejo del paciente politraumatizado hay prioridades, el ABC que les expliqué del trauma, Sim, doutor, y que después que el paciente claro. está estabilizado, Doutor, já estamos es que finalizando se a hacen aula, los não? distintos estudios de imagen. Sabemos já, né? Nossa Bien, vice-presidente Victoria já falou com ¿queda nós claro, sobre a interação social. Adriano? Agradecer a você, né? Por essa puntaje. Pero gostaria que você falasse sobre como se Sí. quedará essa puntaje, a prueba, quanto vale e a feria, para que todos se aquietem. Ujú. Ya. No, lo que Victoria, yo combiné con ella. Ahorita no tengo anotado aquí a mano, Acevedo, lo que yo combiné con Victoria. A ver, Sim, sim. no lo tengo aquí. No lo tengo aquí cerca. ¿Entiendes? No, si me paro a buscarlo ya va a terminar. Pero bueno, yo confío en que Victoria les haya dicho la verdad. Además, les estoy haciendo un descuento de contenido que ni necesitan hacer, van a necesitar hacer ferias, ¿ya? Bien, Graças, doutor. bien. ¿Listo? Entonces, nos vemos el jueves 9. Bien, el examen final dice 0630. Bien, nos Boas vemos noites, ahí. doutor. Boas Seu noites. vídeo de crânio, viu? ¿Eh? Não pergunte sobre taque de crânio. Ya estás pidiendo mucho, Brioli. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Éxitos en cuarto año. Bem, Gracias. Amém, doutor. Graças. Chao, chao. boa noite, doutor.